cordial saludo para todos y todas. Todos nosotros recordamos aquel marzo de 2020 cuando cerraron las instituciones educativas debido a la pandemia del COVID-19. A partir de ese momento, todo nuestro quehacer pedagógico se transformó y sufrió una verdadera revolución. Y es que la desigualdad en la educación ya existía, pero con esta situación se ampliaron de una manera determinante. Entonces las brechas en la educación se hicieron mucho más palpables. La pregunta es, ¿qué son esas brechas? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo repercutieron en la educación de nuestros niños y nuestro proceso pedagógico? Y lo que es más, ¿qué podemos hacer como docentes para poder disminuirlas? Bueno, nuestros compañeros responderán estas importantes preguntas. Primera pregunta. ¿Qué tipo de brechas considera se presentaron a nivel educativo durante la pandemia del COVID-19? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para dar respuesta a la pregunta, durante la pandemia se presentaron una serie de brechas que dificultaron tanto nuestra labor docente como el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entre las brechas que se presentaron podemos destacar la siguiente. Una de las más notorias fue la brecha digital. Algunos estudiantes no contaban con las herramientas digitales necesarias para acceder a los encuentros virtuales. Otra de las brechas que podemos destacar es la poca cobertura de conexión a internet. En algunas zonas de la ciudad había limitación para conectarse y esto permitía que los estudiantes no pudieran acceder a las clases. Otra de las brechas que se presentaron fue la situación económica de algunos padres y madres de familia que no contaban con los recursos necesarios para pagar el plan de internet e incluso para una recarga para que los muchachos pudieran conectarse. Y otra de las brechas muy notorias es que muchos compañeros docentes no contábamos con conocimientos digitales, lo que dificultó que no pudiéramos atender cabalmente a los estudiantes y tocó redefinir nuestra práctica pedagógica. Muchísimas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de repercusiones se presentan en el aprendizaje de sus estudiantes aún a raíz de estas brechas y en general de esta pandemia? Las brechas antes mencionadas podría resumirla en las siguientes repercusiones. Primero, pérdida óptima de aprendizajes. En el área de lenguajes y matemáticas se me ha dificultado avanzar en temáticas complejas por la mala formación de base. Algunos estudiantes emocionalmente también me llegaron tímidos, poco comunicativos, cerrados, lo cual me ha dificultado acercarme a ellos integralmente. Para cerrar, finalmente podría decir que también en su parte reversa la pandemia acercó a algunos estudiantes al manejo de muchas redes sociales, lo cual me ha llevado a tener que aprender a manejar esas redes para poder acompañarlos en su uso y guiarlos sobre posibles riesgos. Tercera pregunta. ¿Nos pueden indicar algunas alternativas de trabajo escolar y de aula que permitan el cierre de estas brechas y problemáticas? Como docentes, algunas alternativas que podemos aplicar en nuestro quehacer pedagógico para cerrar las brechas son trabajar de la mano con el padre de familia que se involucre y acompaña el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. Tener en cuenta la flexibilidad académica que me permite como docente trabajar según los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Aplicar la evaluación formativa donde se valora también los avances que tienen cada uno de ellos. Hacer uso de los distintos instrumentos de evaluación como rúbricas, listas de chequeo, portafolios y tener en cuenta las actividades complementarias para los estudiantes con dificultades. El trabajo colaborativo entre pares es una estrategia que da muy buenos resultados porque enriquece los aprendizajes de los miembros del grupo. Y en cuanto a las brechas de tipo tecnológico, la cualificación docente en competencias digitales es de mucha ayuda para minimizar la falta de herramientas tecnológicas y de conectividad que existen en muchos lugares. Entonces se trata de poder conocer alternativas para el uso de las TIC en nuestro entorno sin posibilidades de acceso. Cuarta pregunta. ¿Qué observaciones y reflexiones adicionales nos pueden realizar? Para cerrar las brechas de aprendizajes, es pertinente que en todas las instituciones de Colombia, tanto en la zona rural como en la zona urbana, cuenten con una buena infraestructura, dotadas con herramientas tecnológicas y acceso al Internet, para que nuestros estudiantes interactúen de una manera práctica y así facilitar su aprendizaje. Entonces podemos hablar de calidad educativa.